Es sobre la manifestación, ¿no? Sí, es más del tema. Es más del tema. A propósito de tal tema, hay una jerarquía de las leyes. Está la Constitución General de la República o la Constitución del país. Hablamos de la imprenta. Ahora vamos a retomar el tema de los medios de comunicación. Entonces, la jerarquía de las leyes es la Constitución General de la República, que es como se llama, o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de ello está el tema de los tratados internacionales. Bueno, vamos a leer el sexto y ahora continuamos. Si lo alcanzan a leer o está muy chiquito. Está muy chiquito. Está muy pequeño. A ver, ahí y están, ya lo están viendo más Ya, grande. ya se aprecia. A ver, vamos a aumentar todavía un poco más. Artículo sexto. Si se dan cuenta, la redacción es muy parecida. Insisto, la Constitución, los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales son este conjunto de disposiciones. Los países se ponen de acuerdo sobre ciertos temas, generalmente a través de la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, a través de otros organismos internacionales, invitan a otros y dicen, vamos a impulsar el cuidado del medio ambiente, o vamos a impulsar la defensa de los derechos humanos de los niños o de las mujeres. Y entonces redactan un documento, un tratado en donde dicen palabras más, palabras menos, que los países firmantes se comprometen a diseñar políticas públicas, es decir, diseñar políticas, diseñar programas, destinar presupuestos, a eso se refiere diseñar políticas públicas, crear o modificar leyes, a eso se refieren las políticas públicas, para garantizar la libertad de expresión. Entonces hacen un catálogo de tareas a realizar que los firmantes se comprometen a realizar en sus países en cierto determinado número de tiempo, y eso contribuye al avance en ciertos temas a nivel internacional. Entonces dicen, bueno, como firmamos este acuerdo internacional, este tratado internacional, debemos modificar, crear leyes, crear instituciones, destinar recursos para determinada situación. Hay tratados internacionales en muchos temas, en temas de extradición, en temas de derechos humanos, en temas de protección al ambiente, de derechos de los niños, de las mujeres. Entonces, Nada más acotar, yo en derecho lo vi, primero van los tratados internacionales y después la Constitución política. hay un debate, en efecto, como bien lo dices, hay un debate sobre cuál es la jerarquía. En estos casos, coincido contigo, se supone que la Constitución política es como el acta de nacimiento, ¿no? En donde se define una serie de cosas y una vez constituido un Estado, se somete a, o decide suscribir un acuerdo internacional. En algunos casos, ha habido unos casos en que los tratados internacionales suponen la modificación de algunos de los artículos de la Constitución o de algunas leyes. Precisamente por eso se suscriben los tratados, para mejorar cierta área, para modificar cierta área de la vida pública de un país. En algunos otros casos, por el hecho de sentir o de pensar que se trata de gobiernos supranacionales, perdón, en el caso de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas, se supone que la jerarquía, aunque un Estado, un país es soberano, se supone que encima de eso está un organismo internacional. Entonces, hay un debate en los dos sentidos, en donde coincido. Algunos dicen que es el Tratado Internacional y después la Constitución, otros dicen que es la Constitución, que, a ver, alguien se salió y está tratando, vamos, de entrar. Entonces, hay un tema de debate respecto a la jerarquía.
y es también una cuestión de interpretación. Más allá de definir qué fue primero el huevo o la gallina, después de la Constitución o de los tratados, según sea el caso, o del tratado y la Constitución, vienen las leyes federales. En este caso, el artículo 6 y 7 encuentran su derivación o reglamentación en algunas leyes secundarias. Se denomina leyes secundarias, pero son leyes federales. Constitución, norma suprema, leyes federales o leyes secundarias. Y en ocasiones estas leyes tienen un reglamento en donde van a cuestiones de generales a muy específicas de la aplicación de esas normas. En este caso, ahorita buscamos, y a ver que alguien me ayude a buscar, buscamos la libertad de expresión en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que recordemos que es de la Revolución Francesa en el siglo XVII, bueno, en 1789, si no me equivoco, y después, en 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si alguien googlea libertad de expresión, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nos diga en Francia, y que otra persona busque libertad de expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como digo, son 2 artículos. Ese es el antecedente histórico, cuasi legal, porque recuérdense que la norma suprema, desde una perspectiva, es la Constitución, como bien lo dice su compañero Abraham. En algunos casos, algunos otros consideran que es el tratado. Sí, antes eran garantías individuales, ahora son los derechos humanos. Así es, antes en efecto se llamaban garantías individuales durante mucho tiempo y hoy se ha denominado derechos humanos. Incluso veremos en la siguiente y última, en la tercera y cuarta sesión, hablar de los derechos digitales como parte de los derechos humanos. ¿Y a qué nos referimos como derechos humanos? A las garantías, para no emplear la palabra definida en lo definido, las garantías, los derechos que por el solo hecho de ser humanos deberíamos tener garantizados, independientemente de nuestro color de piel, el lugar en donde vivamos, nuestra forma de pensar, nuestra religión. Esos derechos que se consideran inalienables, es decir, que nadie nos los debería quitar y nadie los debería negar, ningún gobierno, pero que hoy, lamentablemente, en muchos países no es así. A veces pensamos que porque nosotros gozamos de ellos, en otros países también, y no es así. En muchos casos hay, para no ir más lejos, en Nicaragua se encarcela a los periodistas y a los opositores políticos. Hay prácticamente una dictadura a 2 horas, debe ser en avión, no sé cuánto se haga en avión en Nicaragua, pero pues en un lugar muy cercano, lamentablemente no contamos como humanidad con las garantías en ese país. Bueno, entonces, en cuanto tengan el dato, me lo comparten y vamos a dar lectura. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo el caso, bueno, aquí dice sí, no el caso, pero salvo el caso de que se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros. ¿Qué es la moral? Bueno, es algo muy relativo. La vida privada, si alguien hace un ataque, bueno, una persona podría argumentar y demandar a esa persona por daños a la moral o dar daños a su prestigio y pedir una indemnización y también un castigo para la persona que está levantando falsos, como se dice. Nos habla también de, bueno, y también nos dice que no debemos buscar perturbar o provocar un delito o perturbar el orden público. Este tipo de disposiciones también son muy parecidas en otros países. ¿Recuerdan cuando Donald Trump perdió las elecciones? ¿Recuerdan la toma del Capitolio? Y la destrucción de la toma del Capitolio. Entonces, actualmente hay varios juicios contra esas personas y varios comités o un comité de investigación del Congreso que está investigando cuál fue el papel de Donald Trump. Incluso iban a citar a su hija
que recordarán formaba parte también de la administración de Donald Trump. Tenía algún cargo en la Casa Blanca, entonces la van a citar como testigo. Ya fue citada y comparecerá pronto como testigo para definir con claridad si Donald Trump alentó, permitió, propició u ordenó estos ataques, este asalto a la Casa Blanca, que fue inédito, estas turbas que asaltaron el Capitolio, no fue la Casa Blanca, el Capitolio. Entonces, aquí aplica este término de perturbar el orden público, provocar algún delito, prácticamente atentó contra las instituciones, contra la democracia. Hay muchos, recordemos que hay muchos grupos paramilitares en Estados Unidos, que ahí se compran armas como comprar pan blanco en un supermercado. Bueno, hay tiendas como Sam's que venden armas, entre otras cosas. Hay tiendas que solo venden armas, armerías. Y bueno, esto es un tema. Entonces, una de las limitaciones es esa, no atacar los derechos de terceros, no provocar delitos o alterar la paz pública. Es decir, si llamamos a la revolución o a otra cosa, a comisión de delitos o cuestiones violentas, bueno, obviamente estaremos infringiendo esa libertad de expresión. Continúo con el segundo párrafo. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información. Si se dan cuenta, y vamos a hablar del sexto y del sexto artículo y del séptimo, en este momento habla del derecho que yo tengo de expresarme, pero también el derecho a que reciba yo información. Es un derecho en dos vías. Probablemente yo no quiero informar, pero yo sí quiero que Carmen Aristegui o que quien sea me dé su opinión. Entonces, espero que quede establecido con claridad el derecho a informar y por otro lado el derecho a ser informado. Así como a buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Subrayo, por cualquier medio de expresión. La ley reglamentaria o una de las leyes reglamentarias es la ley de imprenta. Entonces, aunque en algunos casos, en algunos países, no hable específicamente de medios digitales, ¿qué entendemos por cualquier medio de expresión? Medios impresos, medios audiovisuales y ahora medios digitales. Esto fue adicionado en el 2013. También en el 2013 adicionaron a este artículo de la Constitución: el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la dicha prestación de los servicios. ¿Qué significa esto? Que no solo establece el derecho que tenemos, sino la obligatoriedad, es un término predominantemente jurídico, la obligación que tiene el Estado para hacer posible ese derecho. ¿Alguna pregunta u opinión? Lo que he observado de las lecturas que nos dejó, no estoy tan empapada en lo que es leyes, publicaciones y últimas reformas, pero lo que estuve viendo en fechas, desafortunadamente son fechas no actuales. Por ejemplo, la Ley Federal de Telecomunicaciones, fue en el 14 de julio del 14, Ley Federal de Protección del Consumidor, la última reforma fue en el 2012. Entonces, siento que a las leyes mexicanas no se actualizan constantemente. No sé por qué. Lo que pasa es que también son leyes que son universales, ¿no? Sí, hay cuestiones que, o sea, aunque no diga... que son... Adelante, sí, adelante. perdón, profe. No, adelante. Sí, son leyes universales, entonces pues eso hace que realmente pues no ameriten estar actualizando o que se mantengan en el tiempo, mejor dicho, ¿no? Son leyes que se mantienen en el tiempo y realmente yo pienso que entre todos los países son como unas copias
también, no sé de dónde saldrá la materia, la principal, pero realmente se asemejan mucho, por lo menos a las leyes en Colombia, que viví en Colombia, que también viví en Venezuela, y conozco un poco del tema, por precisamente el tema del marketing, que hay que conocer un poco de este tema, y no sé de cuál será la madre de donde salió la ley, pero por eso digo que son universales, ¿no? Así es, como bien lo dice, son principios universales. Y el principio universal en este y en muchos casos es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí se establecen muchas de esas cosas hace ya 2 o 3 siglos, según la cuenta que hagamos. Y después la ONU, al término de la Primera Guerra Mundial, constituye la Sociedad de las Naciones, que tuvo poca vida, incluso creo que se hizo un poco antes, fue la Liga de las Naciones y después la Sociedad de las Naciones, en este esfuerzo por evitar la Primera Guerra Mundial y después por evitar que se repitiera esto. Y al término de la segunda se constituye la Organización de las Naciones Unidas, y una de las primeras cosas que hace es decir, estos principios, estos derechos humanos son universales y son para todos. Y entre ellos también habla de la libertad de expresión. La elaboración de las leyes, recuerden que en el Código de Hammurabi, como en los otros 2 anteriores, pero establece con claridad muchos casos. En este caso se debe hacer esto, y si se comete esta falta, la pena es esta. Entonces, conforme avanza la complejidad, se tiene que ir elaborando. Por ejemplo, si no mal recuerdo, el texto original del artículo, en este caso del 6º, es el primer párrafo. En 1916-17, el constituyente, es decir, así se le denomina a los diputados, es un congreso constituyente, porque dijeron, vamos a desechar todo y esto va a ser lo nuevo de aquí en adelante. Por eso se le denomina Congreso Constituyente, porque se convocó para crear una constitución. No fue una elección más. Dijeron, convocamos elecciones para redactar una. Entonces se utiliza indistintamente Congreso Constituyente o el Constituyente. Entonces, el Constituyente, Congreso Constituyente, lo que hace es poner el primer párrafo como un principio. Y después sobre la marcha, por ejemplo, en 2013 aquí nos dice que también tenemos derecho a libre acceso a la información. ¿Por qué? Durante muchas décadas en nuestro país y en muchos otros, la información era reservada. No sabíamos cuánto ganaba el presidente de la República, en qué lo gastaba, no sabíamos, no teníamos acceso a la declaración de bienes de los gobernantes, y hoy tenemos derecho. Nosotros podríamos preguntarle a la presidencia municipal de Cancún cuánto está gastando en publicidad o cuánto le pagaban en publicidad a Oscar Cadena. Y tienen derecho a decirte, el señor Oscar Cadena tiene aquí un contrato de 1 millón, aquí tiene un contrato de $500,000, al mes se le pagan 200,000 por hacer una cápsula, por citar un ejemplo. Entonces tenemos derecho a preguntar todas esas cosas. En algunos casos es pública y en algunos casos tenemos derecho a preguntar en específico cuánto gastó el gobernador en difusión en radio tal, o cuánto gasta en transportarse por irse a la Expo Turismo a Madrid. Entonces, eso es producto también del avance de la interpretación de esos principios que he mencionado, que son antiguos y que busca perfeccionarlos a través del hecho de que tenemos derecho a ser informados de lo que hace el poder con nuestro dinero y con nuestros recursos, hablando del acceso a la información. También en esa misma reforma de junio del 2013, hablando del artículo 6º, estamos hablando casi un siglo después. Recordemos que este artículo fue creado en 1917 y casi un siglo después, 4 años antes de cumplir el siglo, se hacen estas reformas y adiciones, y se incorpora el tema del acceso a las tecnologías, porque antes no había esas nuevas tecnologías, las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Entonces, va siendo producto del avance, y también a lo mejor no se ha adicionado porque no se necesita.
Y si se necesitara, lo vamos a ir analizando. Probablemente esté en vías, en discusión o en comisiones, o no tarda, ya que son cosas que antes no existían y pues están buscando adecuarse. Creo que Ahora, estas leyes las hizo Felipe Calderón, las dejó para que el 2013 ya nada más las aprobaran, pero como él fue un abogado de derecho, de la libre de derecho, ujú, entonces él promulgó, digamos, él apoyó o propuso esas muchos leyes para cambios. exacto. Así es, Y hasta el tenía, 2013, pues ya entraron en vigor, pero fue, digamos que Calderón la que promulgó o hizo esos cambios, ¿no? así es, sí, sí, pues se pueden cuestionarle muchas cosas, pero hay muchas cosas positivas que hizo, como todos, ¿no? Como al actual. Y en efecto, y hay cosas que me constan, por ejemplo, hay trámites que tenías que hacer ante la Secretaría de Economía y digo, nunca me pasó, pero que mucha gente se asombraba de, oye, y nadie te pidió nada, ¿no? Todo lo hice por internet, hice el trámite por internet, cumplí los requisitos, este, cuando en otras épocas pues, tenías que pasar desde el de la ventanilla hasta el no sé qué, hasta el delegado en tu estado y bueno. Entonces hizo mucho avance por el famoso gobierno electrónico, aparte de estas modificaciones. Entonces, a lo que iba también era a que, si bien es cierto, a lo mejor eh, hay algunas cosas que no están establecidas en una sola ley, ya están contempladas en otras, porque también hay otras leyes que hablan de los derechos del consumidor, hay otras leyes que hablan de la propiedad intelectual, hay otras leyes que hablan de la regulación del comercio, como el Código de Comercio, que es federal también. Entonces, pues todas esas cuestiones se aplican, no nos va a decidir cuando tú vendas en Marketplace tal, pero sabemos que que si hay un alegato sobre un tema comercial, ¿a qué nos circunscribimos? A los derechos del consumidor, nos circunscribimos al Código de Comercio, si hay dolo o mala fe o no se nos entrega la cosa en las condiciones. Entonces hay otras leyes que aunque no se llamen la ley de comercio en Internet, están aplicables. No sé si con eso esté contestando. Y desde luego, hay muchas cosas nuevas, al ser esto totalmente novedoso, que se están empezando a regular, como el tema de los datos personales, como el hecho de acotar a las grandes empresas de, a ver, dime, ¿cómo es que vas a usar? Por ejemplo, ahora tenemos que autorizarle, antes no le autorizábamos. Las grandes empresas, Facebook, Google, de repente decían, a ver, todos tus datos. Cuando ustedes consultan un artículo, seguramente conocen y han escuchado hablar de las famosas cookies. Bueno, si no las han leído, bueno, ahora, antes no se hacía, pero ahora te piden, desea autorizar y a veces por flojera le decimos sí, todas. Pero fíjense, casi todas tienen dos botones. Sí a todas, algunas, sobre todo en Europa, dicen las indispensables para navegación y están excluyendo una serie de autorizaciones que puedes guardar información en mi equipo, tuya, o sea, de la empresa, del periódico, de la red. Imagínense, Humberto Vergara tiene su blog y yo antes no les preguntaba y ahora sí les tengo que preguntar. Solo para navegar, me das chance de que descargue ahí la información para que puedas navegar la indispensable, pero también estoy poniendo un ejemplo sui generis, pero así es. Pero también en muchas cosas, sin darnos cuenta, autorizamos a que esa empresa, imagínense que yo soy la empresa, tenga acceso a más información de ustedes, su edad, porque aunque no me van a decir ahí en la página, yo puedo hurgar, hagan de cuenta que la persona va a meter la mano, que aunque va a buscar, a ver, Shanti aquí dijo que tenía 19 años y aquí tiene unas fotos y aquí ella ha consultado que quiere viajar a Tabasco o a Monterrey y aquí están sus datos bancarios y aquí entonces en muchas ocasiones sin darnos cuenta le estamos autorizando. Antes se metían, ahora nos preguntan, pero no nos damos tiempo de decir, hay algunos que ponen solo para navegación y comerciales. Entonces, si le decimos sí a todas, aceptamos. Si le decimos solo a navegación, aceptamos las necesarias. Y excluimos en grandes, a veces son como 10 o 20.
cuestiones muy puntuales, pero básicamente le estamos diciendo sí o no, puedes meterte a mis archivos, sí o no puedes meterte información, sí o no puedes identificar mi dispositivo, mi dirección IP, mi dirección física en donde estoy. Entonces imagínense lo delicado que es esto, ¿no? Desde luego, pues parto de que la gran mayoría somos personas de bien, pero no sabemos quién tiene acceso a esos datos, ¿no? Imagínense lo complicado, lo grave que sea que yo sepa, digo, yo soy hombre de bien, soy persona de bien, pero imagínense que cualquiera tenga acceso a los datos de ustedes, en dónde viven, qué edad tienen, y bueno, ustedes saben que tan solo con la fecha de nacimiento podría sacar alguien su RFC o podría sacar su CURP, y no solo robar sus datos personales, sino suplantar su persona para pedir créditos, para hacerse pasar por otra persona en redes, todo lo que ustedes, conocedores del marketing digital, saben. Entonces, bueno, todo esto ha sido largo de un avance, sobre todo en la Unión Europea, que vemos que son punteros, un poquito después, casi a la par, pero a veces un poquito después en Estados Unidos, que es un gobierno eminentemente capitalista, pero que en Europa hay una conciencia social un poco mayor de la que hay en Estados Unidos, y son los que generan tendencia hacia la legislación en estos temas. Pero gran mayoría de las cosas provienen de estos principios establecidos, de los ideales de derecho. Continúo. Toda persona, ya dijimos, tiene derecho a la libre acceso a información, así como recibir, ya lo habíamos mencionado. El Estado garantizará el derecho de acceso, también ya lo habíamos leído, ¿no? Y establecerá las condiciones de competencia. Hay una Comisión Federal de Competencia que hace poco fue muy cuestionada porque cuando el presidente dijo vamos a hacer un gas, los cilindros de gas para que sea más barato, la comisión dijo, bueno, más que eso, aprovecho y podríamos hacer esto y esto y esto y esto. Y bueno, se le fueron a la yugular. Es un organismo, si no me equivoco, autónomo, que en su momento fue creado para establecer condiciones de competencia efectiva en muchas áreas, en las telecomunicaciones, es decir, es una especie de comisión antimonopolio. Antes, son muy jóvenes, probablemente siendo muy niños, recordarán que la única empresa que prestaba servicios de telefonía era Telmex. Y era Telmex, y era estatal. Luego se privatizó y solo tenías de Telmex. Un tiempo se empezó a abrir con AT&T. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues te daban chance de tener acceso a telefonía de larga distancia, o ya no hay larga distancia, hasta donde sé, al menos en algunos servicios, pero a veces te costaba una fortuna hablar de aquí a Estados Unidos o Colombia o tal, o ya es indistinto. Entonces le dieron chance a AT&T, pero ¿qué decía Telmex? Ah, te fuiste a larga distancia con AT&T, ¿verdad? Entonces te voy a facturar doble, voy a provocarte mala señal, te cobra AT&T y yo también te cobro, la red es mi red, ¿no? Cuando debería ser una red pública, porque era una empresa pública, pues se hizo privada, son de esas cuestiones que se hacen mal, con dolo, mala fe y fraude. Entonces, por ejemplo, el tema de la red ya se llegó en primer término, fue decir, a ver, la red tienes que prestársela a otras empresas. Y ya después, en algún momento se dijo, bueno, la red es de todos. Y ahora, bueno, ya cada empresa tiene su red, pone su cableado, pone sus antenas, a veces se las alquilan entre empresas, hablando de tecnología de comunicación celular. Regresando al tema de competencia de Telmex, pues en muchos tiempos fue un monopolio. Los monopolios también están prohibidos en la Constitución y por muchas constituciones. Entonces, de repente, este tipo de comisiones dicen, a ver, no, ya estás acaparando mucho. Tienes que venderle esa parte o parte de tu empresa o dar condiciones para que otros consumidores tengan derecho a elegir entre telefonía de Telmex y la de Total Play, o la de Easy, o la de AT&T. Y a nivel celular, bueno, Telcel, Usacell, en fin, a eso se refiere la libre competencia.
Y también son cosas que en los últimos años, en los últimos 20 años, han venido implementándose en el país. Recordarán, bueno, también ha habido conflictos con Google a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos y también con Facebook, que probablemente se está convirtiendo en un monopolio y, por cierto, se desplomaron casi el 30% de las acciones de Facebook en las últimas horas. Por si no han checado el estado de sus inversiones, es momento de que vendan o que compren según el caso. En esta pérdida de valor de Facebook. Y hago mención porque en muchos hay una tendencia a acusar de un monopolio a Facebook por el número de redes sociales que ya ostenta. Instagram, Facebook, WhatsApp. Entonces, cuando el Estado, buscando el interés público, dice aquí hay un monopolio y esto no es sano, y hay una tendencia desde hace un par de años a decir Facebook se tiene que partir, Facebook tiene que vender porque ya está monopolizando diferente mercado, o Google, y eso no es sano, que una sola empresa tenga el control de todo, y aplica en muchos casos. Bueno, ¿alguna pregunta? Y bueno, las siguientes reformas hablan sobre el acceso a la información pública. Nos dice, por ejemplo, para el ejercicio del derecho al acceso de información, el gobierno federal y los estados en el ámbito de sus respectivas competencias se regirán bajo los siguientes principios y bases. Toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública. Es decir, aquí no hay de que no te doy esa, es pública. Como es una autoridad pública, como son recursos públicos, esa información pueden tener acceso todos, salvo los casos reservados por interés o seguridad nacional. Y establece establece la privacidad de datos. Por ejemplo, aquí vemos la información que se refiere a la vida privada y datos personales debe ser protegida. También como la ley Olimpia, ¿no? Que es la reforma legislativa hacia la violencia digital, ¿no? Para proteger tu imagen, ¿no? Así es, totalmente, sobre el hecho, así es, sobre el derecho a la intimidad. Por otro lado, por ejemplo, seguramente en algún momento ustedes si hacen algún video publicitario o si participan en un programa de televisión, en teoría deberían las personas que intervienen en él darle su autorización de yo autorizo a que utilice mi imagen con fines publicitarios o que utilice mi voz, sino después esa persona que les grabó el spot, que les grabó la entrada para su podcast o que aparece en X programa de televisión o de radio o digital podría demandarles porque no tienen la autorización para usar su imagen. Desde luego hay sus limitaciones en el caso de figuras públicas, cuando el interés no es el lucro. Sin embargo, bueno, también son cuestiones en medios digitales también controvertidas, ¿no? Es decir, en teoría yo no podría subir videos de Luis Miguel y cobrar por ello, ¿no? Y hay ciertas leyes o ciertas disposiciones que buscan precisamente proteger la libertad, la propiedad industrial, pero que en algunos casos, por ejemplo, del comediante Franco Escamilla, de repente había mucha gente que subía sus videos, monetizaba sus canales de YouTube y pues él no veía ningún recurso, simplemente era alguien que se le ocurrió subir sus shows y entonces, bueno, también es una larga búsqueda en defensa de garantizar en estos casos o de autorizar o no el uso de su imagen y de su producción intelectual, que finalmente sus sketch monólogos pues, forman parte de su creación intelectual. E incluso en hotelería, Ajá. nos hacen firmar que si autorizamos usar nuestra imagen, ya sea en video, impreso o algo, para el hotel y demás, y también ya dentro de tu contrato laboral también ya te incluye eso de tu imagen.
Si tienes alguna copia y nos la subes como contexto, obviamente quitando los logos, sería muy interesante, pero en efecto es así cuando vemos en la página de internet o en los folletos que cada vez se usan menos, pero que todavía se usan, o revistas, pues la persona que está ahí atendiendo, incluso deberíamos tener la autorización, generalmente son modelos, en ocasiones lo que hace el community manager es de, oiga, ¿puedo tomar una foto para nuestras redes? A veces solo se queda en ese consentimiento, a la gente le gusta ser vista y presumir sus vacaciones y generalmente no tiene objeción en eso, pero en teoría deberíamos tener el consentimiento por escrito, ¿no? Del señor Juan Pérez da autorización para que se suba su foto el día 5 de febrero que se tomó en la alberca de Fives, ¿no? Y deberíamos tener ese consentimiento por escrito, salvo que existiría la posibilidad pues, de enfrentarnos a un reclamo de algún tipo, ¿no? De algún reclamo comercial, porque estamos utilizando la imagen. Incluso ya lo encontré. ¿Gustan que se los lea? Sí, por favor. Dice, formulario de autorización para el uso de fotografías. Yo le otorgo al hotel el derecho absoluto y la autorización para usar mis fotografías, videos para fines internos y externos, incluyendo, por ejemplo, el uso de material promocional, actividades publicitarias. Comprendo que las fotografías o video pueden ser utilizadas en una publicación, anuncio impreso, componente de correo directo, medios electrónicos, por ejemplo, videos, CD-ROOM, internet, o cualquier otra forma de publicación o promoción interna o externa. Reconozco el derecho del hotel de recortar, alterar o tratar la fotografía o video de cualquier manera a discreción exclusiva suya. También reconozco que el hotel podrá decidir no usar mis fotos o video por el momento, pero podría hacerlo a discreción exclusiva suya en cualquier fecha futura. Convengo que no tengo derecho a recibir compensación ni reconocimiento alguno de cualquier tipo en relación con cualquier uso del hotel que haga de mis fotos o videos. Asimismo, comprendo y convengo en que en combinación con las fotografías u otros medios pueden usar mi nombre o no. Deslindo de responsabilidades al hotel, al fotógrafo, sus directores, funcionarios, empleados, agentes y personas designadas y convengo en no demandar a los anteriores por ninguna reclamación, responsabilidad, lesión o pérdida en relación con dicho uso, incluyendo sin límite alguno cualquier reclamación por difamación, invasión a la privacidad, derecho de publicidad u otra violación de cualesquiera de derechos personales o patrimoniales que yo pudiera tener. Soy mayor de edad, comprendo el contenido de este documento de autorización y convengo en que es obligatorio para mí y mis herederos, representantes legales y cesionarios. Nada más. Totalmente muy interesante. Le vamos a dar un punto más a su compañera para que nos haga favor de pasarnos ese texto. Yo lo tengo en algún lado, pero sí, nos va a ayudar a todos, les va a ayudar a todos porque en algún momento lo pueden utilizar. Esteban, si hace un clip, un inocente clip ahí para promover su negocio o si tienen algunos clientes, es muy importante que siempre cuenten con esa autorización. Como bien dice ese texto, ahí dice, a lo mejor no lo ocupo ahorita, pero a lo mejor lo ocupo en 10 años, ¿no? Para que no haya de, no, pues es que esa fue hace 10 años, no. Aquí dice que me reservo de no usarla, pero a lo mejor un día lo voy a usar y ya tengo ahí la autorización. Y también me llamó la atención que convengo que es para mí y mis herederos. O sea, mis hijos no pueden reclamar, porque está la imagen de mi papá, de mi hermano, ¿no? También es bien importante y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Sí, es muy, muy interesante por este tema, por ejemplo, de las regalías en el caso de los artistas, que aunque no somos artistas, bueno, aplica y se anticipa también algunos casos de que digan, no, páguenme a mí, ¿no? Porque soy su hijo o su nieto. Entonces, esto pues nos puede servir como machote, como texto base para hacerle las modificaciones. Si se puede con un abogado, se las hacemos nosotros de autorizo, un uso de imagen, video, voz, para utilizar en el podcast o para utilizar en
spot digital, en algún momento lo van a usar o deberían usarlo. Entonces, pues esperamos que nos haga favor de enviarnos el texto en Word para que cada quien Claro. pueda evitar. Les acabo de compartir en el chat a ver quién me ayuda a seguir leyéndolo, o damos un pequeño receso de 5 minutos. Me encantaría, también yo lo tengo aquí, me encantaría de que le diéramos lectura para que expresen, para no leerlo todo, y sé que en ocasiones el hecho de decir que está en la plataforma también desde hace días, aunque hay algunos problemas, no sé si de configuración de la plataforma o de cosas que yo debería hacer diferente, pero bueno, y aunque están subidos, no sé si lo que no se ve es la vista previa o no se puede descargar, pero afortunadamente están, por eso los pongo por duplicado en el chat de WhatsApp. Ya me entró la duda si se los compartí o no en el grupo No, de WhatsApp. no ha llegado nada. En el grupo de WhatsApp sí subí 4 o 5 ¿Sí? leyes hace unos días. No. Este Pero ahorita artículo lo creo que me faltó. Lo subí al Ajá, chat. ese no lo mandé. Está en el chat del Zoom, pero en estos momentos se los paso. Ok. Pensé que en el WhatsApp. Se los paso también en el WhatsApp. Ya lo compartí, profe. Ok. Hay Perfecto. algunos archivos que los que mandó primero que desde el teléfono no se pueden abrir. Ok. Solo en la En la computadora. computadora. Ajá. Sí, Así es una que, cuestión de navegador. Ajá. sí. Gracias por la aclaración, Esteban. Bueno, ahorita vamos a ver el artículo 6º y el 7º. A ver, les comparto también el 7º y hacemos un breve receso para no estarlo lleno. El 6º es más largo que el 7º, pero para no estar leyendo que puede parecer tedioso, me parece todavía más rico el hecho de que podamos comentar y preguntar. Y no estar sujetos a estoy abriendo otra vez la presentación porque aquí tengo el link ya insertado en la presentación. Entonces, aquí ya lo tengo. Se los comparto también en el chat. Ahí está. Hacemos un receso de nuestra clase, acaba a la 1, ¿verdad? ¿O a las 2? A la 1. La una. La 1. Hacemos un receso de 5 minutos. Ya tienen ahí el link del artículo 6º y 7º. Es que están pegados. De hecho, dupliqué el 7º. A ver. Le voy a poner para que lo diferencien. Si no, sale como si fuese un solo link. Bueno, aunque ya está ahí por triplicado. Pero para que diferencien el 6 del 7, Esteban ya nos hizo favor por leerlo en el grupo. Si Esteban también nos hace favor de poner el 7 en el grupo de WhatsApp. Porque una vez cerrando esta sesión, bueno, pues ya perdemos el chat. Y vamos a tomarnos el tiempo. ¿Les parecen bien 5 minutos? Para que lo podamos leer cada quien en voz baja, y ahorita empezamos a comentar las particularidades. No me salgo de la sesión, solo desactivo un poco la cámara. Pero aquí sigo con ustedes y también yo doy lectura.
¿Listo? Sí, sí, correcto, profe, listo. Listo. ¿Qué les parece? Bueno, hay una parte del artículo del sexto que habla, ese organismo autónomo no existía, que es el, a ver si leyeron bien, ¿cómo se llama? ¿El qué? El IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, cuyo primer presidente fue Alonso Lujambio. Yo lo conocí, fue maestro mío en algunos cursos del ITAM, persona destacada, preparada, fue después secretario de Educación. Me ubicaba bien, fue precandidato a presidente, hubiera sido un presidente extraordinario, una persona íntegra, preparada, en fin. Pero bueno, murió de cáncer antes de lograr ser candidato. Y hubiese competido contra Peña Nieto. Yo creo que lo hubiera ganado. Una persona muy preparada y bueno, también con presencia, ¿no? Tanto o más que el mismo Peña Nieto. Afortunadamente para el que fue presidente, bueno, no alcanzó a llegar. Bueno, él fue presidente del primer instituto y bueno, en este artículo establece una serie de particularidades de cómo se debe integrar el instituto, de cuántos consejeros, de cómo se debe procesar esa información a la que tenemos derecho, perdón, y que con las salvedades que he mencionado, de cuestiones que se consideren de seguridad nacional, seguramente ustedes recuerdan el caso de Wikileaks con el señor, ¿quién me recuerda el nombre? Yo lo sé, pero a ver. Assange, ¿no se llamaba Assange? Julian Assange, ajá. Julian Assange. Ajá, que está refugiado estaba refugiado en la embajada de Ecuador, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, perdón. Hasta el último dato que recuerdo. Y Sí, que, él lo entregó a la embajada. ya lo No entregó sé, la embajada. sí, cuando finalizó Correa, él, la embajada lo entregó, lo entregó. No sé qué habrá pasado, yo tampoco, yo le perdí la pista también, pero sí supe que salió de la embajada. Sí, fue cambio de régimen. El presidente Correa era un poco más alineado a la izquierda, al régimen iraní, al régimen ruso, a Cuba, a Venezuela, a ¿quién estuvo antes de Maduro? A Chávez. Chávez. Ajá. Chávez. Entonces Correa era afín y al llegar, supongo, desconozco, pero seguramente llegó alguien más de centro o de derecha y entonces llegó a este acuerdo que debe haber sido un acuerdo muy beneficioso en términos personales o nacionales de poder acceder a negarle el asilo y que pudiese, ya lo recordé, y que pudiese juzgarlo Estados Unidos. Incluso recientemente creo que se autorizó la extradición y estaba, pues recordemos que Inglaterra y Estados Unidos en muchos casos y cosas juegan en el mismo equipo, particularmente en este reciente cruzada contra Medio Oriente por estas cuestiones que conocemos y que en este esfuerzo por hacer públicos cuestiones que se supone que todos deberíamos, pero que una de las principales acusaciones es de que divulgó cosas que vulneran la seguridad nacional de los Estados Unidos y de otros países, y pues no les gustó nada que divulgara correos, un sinfín de correos, no solo él, hay mucha gente que a través de esta filtración de datos les hace llegar a esta organización denominada Wikileaks, y que el ideal es que todos deberíamos tener acceso a este tipo de información, pero que muchos gobiernos han alegado que vulneran la seguridad nacional, que vulneran la seguridad interna, porque son cuestiones militares, cuestiones estratégicas, y bueno, está siendo buscado
o bueno, están buscando enjuiciarlo y pues encarcelarlo de por vida por esta infracción o por el haberse tomado el atrevimiento de divulgar cosas que metió en aprietos a la diplomacia y a la inteligencia no solo de Estados Unidos, sino de muchos países. Que aquí nuevamente entra el debate, qué tanto deben ser secretas o reservadas ciertas acciones y qué tanto deben ser revisadas y, y, y vigiladas las cuestiones que hace el poder, siendo que no es un poder privado, es el poder público y que en ocasiones cometen excesos. Otras filtraciones son las de un soldado de apellido Manning, recuérdenme el nombre, que en un CD, creo que fue de Madonna o de Britney Spears, descargó una serie de correos y de información que iban desde Hillary Clinton, que gracias a ese escándalo ayudó al debate con Donald Trump y a que perdiera la presidencia de la República, en donde se refiere en correos tanto personales de Gmail como institucionales a presidentes de países de una forma inadecuada para la diplomacia, y que fue uno de los principales también argumentos de Donald Trump, de cómo es posible que asuntos tan delicados los dirima con poco cuidado para mencionarlos a través de correos Gmail. Andrés Manning, o cómo se llama este, que ahora está refugiado, si no me equivoco. ¿Es el de los Pandora Papers? No. No, ese también fue producto de una investigación de periodistas sobre paraísos fiscales. Andrés Manning creo que está recluido en Estados Unidos, pero hay otro de estos personajes, estamos hablando de un segundo personaje, y hay uno tercero que le dio asilo político Rusia, también con grandes protestas de Estados Unidos. A ver, vamos a investigar. Manning o Manning. Filtración. Sí, es Manning el apellido. Oh. Chelsea Manning, porque bueno, esta persona era ex soldado y después se cambió de sexo. De hecho, parte de su era Bradley Manning, ahora es Chelsea porque cambió de género, y él fue el que filtró muchos de estos documentos a Wikileaks. Julian Assange los divulga junto con otros, no fuera su única fuente, y bueno, esto también provocó, y hablo de esto por el tema del acceso, el derecho a la libertad de acceso a la información, que en algunos casos está reservada con razón y en otros casos sin razón. Refugiado en Rusia. Hackers. No es un Snowden. Perdón, entre el calor, el aire acondicionado, el bochorno, el ventilador. Es Edward Snowden, que ahora está protegido y refugiado por Vladimir Putin. A ver, vamos a compartirles un link. O bueno, compártanos un link también para que no sea monótono mi intervención. A ver. ¿Está en Cancún, maestro? Sí, estoy en Cancún. De hecho, me Ok. están mandando un mensaje. Van a entrar al monitoreo. Pero no he visto que esté buscando ingresar la directora de posgrado. Con tantas pantallas abiertas. Pero no la veo que esté. Pues no la veo, estaba pidiendo acceso a la
Oh, Jorge, veo dos pantallas tuyas, Jorge. Sí, es que mis datos, bueno, más bien mi internet está fallando y tengo Ajá. una conexión por datos y otra por el internet porque empecé a perderlos. Está bien, ¿cuál es la buena? ¿En dónde estás hablando? Donde estoy hablando son mis datos, el otro se corta mucho. Entonces, Sí, ¿puedo cerrar la ¿quiere que otra? cierre la otra? Ok, Ok, ahorita la cierro. ok, no, está bien. Le miro. Una disculpa, maestra, como no, a veces no estoy pendiente de WhatsApp, no había visto su notificación, pero aquí estoy atento. Bueno, ¿se acuerdan de estos inspectores escolares? Les tocó en la primaria, que de repente nos decían, se van a portar muy bien, todos derechitos, muy atentos, porque va a venir esta semana un inspector. Se va a sentar atrás, no va a decir nada, ustedes como si nada, pero se portan bien. Ahorita me acordé de eso, sé que no es el caso, sino pues es garantizar que estemos sesionando, garantizar que lo hagamos con calidad y son parte de los monitores, pero inevitablemente me acordé de, así que ahorita, Ronald, si prendemos la cámara y todo para que nos pongan estrellita. Que en 10 minutos entra la maestra. Entonces, bueno, estábamos en el tema de Edward Snowden, también una persona que filtró datos, y en estos tres casos el eje básicamente es el mismo, la libertad y el derecho y el acceso a los datos personales, pero también la regulación de las distintas instituciones, de los organismos de inteligencia, del Departamento de Estado, y el hecho de que esta información, uno de los principales argumentos, es que pudiera poner en riesgo la diplomacia, la inteligencia, la integridad incluso de agentes de la inteligencia de esos países en otros países cuya función es recopilar información para velar por los intereses así de abstracto y general de su país y de los ciudadanos y de las empresas de sus respectivos países. Entonces, eso es una de las muchas situaciones que se abordan en este artículo constitucional, que en este caso es el sexto artículo constitucional. A ver, vamos a abrirlo. Entonces, también hay un apartado en donde se hace mención del tema de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Y como parte de este adicionado, en 2013, habla precisamente de que el Estado buscará garantizar el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento. Seguramente ya han escuchado este concepto, también conocido como SIC, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. Perdón, seguramente recordarán este tema de los puntos por México. Esto es algo que se hizo, creo que también en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Fox, este esfuerzo que se emplea, y que bueno, no es reconocimiento, sino más bien estoy estableciendo una secuencia de cuándo se empezó a implementar, que se empezó a implementar también el acceso a Internet en ciertas plazas públicas, en ciertos lugares, en donde la gente se conectaba, en donde algunas instalaciones de telégrafos o de la Secretaría de Economía se crearon estos puntos por México. En algunos casos, en algunas cámaras empresariales, conozco experiencias que se hicieron en Canacintra y en alguna otra cámara empresarial, en donde se instalaba un módulo, se instalaba una buena señal, unas computadoras, y la gente podía, sobre todo quienes eran excluidos digitalmente, tradicionalmente, pues imagínense en pueblos pequeños, en donde no había ni la economía ni la costumbre para comprar una computadora o tener un paquete de datos, y bueno, esto hacía posible que la gente navegara desde Wikipedia a lo que quisiera, a las noticias, incluso a tener acceso con sus familiares en otros países, particularmente en Estados Unidos, en el país vecino. Entonces, esta inclusión digital es a lo que se refiere, porque hay un buen número de personas que no tienen teléfonos inteligentes o que si los tienen no tienen suficiente acceso a Internet
y es como, imagínense, de que una persona estuviese con nosotros en esta sala virtual, pero no entendiera de muchos temas o estuviera fuera de contexto, ¿no? Entonces se trata de que como parte de la política o de las políticas que buscan el desarrollo, vamos a continuar a grabar, así estamos grabando, como parte de las políticas que buscan el desarrollo, estemos garantizando también el acceso de las personas a Internet, entre otras cosas. No solo es el acceso, sino las políticas que nos ayuden a que esas personas tengan acceso a datos, a información, a una serie de cosas, y con esto se garantice su inclusión digital. Y no nada más es que puedan ver estas personas lo que quieran y puedan ver en Internet, sino que gracias a esta información se consideren parte de este conocimiento, se consideren parte de acceder a los recursos y la información que se divulga como parte de su desarrollo. Por establecer un símil, podemos hablar de algo parecido a la alfabetización. Incluso, bueno, también se considera como analfabetas digitales a las personas que no tienen las habilidades precisamente para vivir o convivir también en este mundo digital. Entonces, de la misma manera, la inclusión digital se refiere a esta serie de temas, a la posibilidad de acceso a lo que se conoce como sociedad de la información y de la comunicación. Entonces, en esta reforma que se hizo en 2013, junto con el tema del acceso a la información pública y de sentar las bases en la Constitución a lo que después sería y hoy es el Instituto Federal de Acceso a la Información, que busca garantizar, uno, el acceso a la información pública, pero también garantizar nuestros derechos y resguardar nuestros datos personales, bueno, que también tiene implicación fundamentalmente en los medios digitales. Entonces, en este rubro, bueno, también se establecen bases para buscar que la población se integre a través de calidad, competencia, pluralidad, calidad, que son cosas que menciona esta reforma, a buscar que esta interconexión, que también haya continuidad y acceso libre, es decir, no se trata solo de que sean ciertos días, sino de que no se caiga la señal, y establece algo muy importante, sin injerencias arbitrarias, que es algo que veremos en la tercera y cuarta sesión a propósito de la llamada neutralidad de la red, que ya les he mencionado en la sesión pasada, el hecho de que nadie deba decidir a qué tipo de contenidos deben ser prioritarios o debemos tener acceso, que fue un debate que se dio en la transición entre la administración Obama y la administración de Trump. En esta modificación establece a la radiodifusión como un servicio de interés general, se sientan las bases para crear nuevas concesiones de radio y televisión de canales que hasta el momento no se tenía contemplado. Hay un primer indicio de este tema del intento de prohibición de que la publicidad o la propaganda sean presentados como información. Esto tiene diferentes implicaciones. Seguramente ustedes han visto, y creo que también es por un lado una válida estrategia comercial, pero por otro lado también pudiera ser una trampa a nivel publicitario y a nivel de protección a los derechos de información al consumidor. Han visto este esquema en que de repente hablan de la gastritis y dicen la gastritis es un problema y sale Lolita Ayala, es un infomercial, ¿no? Una especie de noticiero, y también pasa con productos para las hemorroides, con productos para la disfunción eréctil, para la artritis. De repente pasan como que un reportaje. Antes lo hacían en conjunto, pero hoy probablemente para salvar estas disposiciones legales y evitar sanciones, nos presentan más del 60% tiene problemas de gastritis o de obesidad. Y hay medicamentos que sirven
para evitar el reflujo, evitar la obesidad y con ello problemas como la hipertensión, etcétera, etcétera. Esto es información que cura, incluso así termina. E inmediatamente al término de este segmento sale omeprazol para la gastritis, hasta la canción se nos hace pegajosa, ¿no? Entonces, es debatible que tanto se vale como una estrategia comercial que también se utiliza en términos digitales, presentar el problema y también la solución, también se utiliza en marketing digital, problema, solución, pero que tanto en muchos casos esto pudiera ser considerado como publicidad engañosa, ¿no? Porque de repente sale una persona, sale un médico, salen entrevistas a médicos y de repente, bueno, sale la oferta del producto. Desde luego que esto no solo se aplica a temas de farmacéuticas, sino también a temas conocidos como los productos milagro. ¿Qué son los productos milagro? Pues estos serie de mercancías que se nos ofrecen y que se les atribuyen propiedades que no tienen, propiedades milagrosas, propiedades que no tienen que ver con el contenido nutricional, a veces son suplementos alimenticios, pero en muchas ocasiones son de los llamados placebos, es decir, que la gente cree que le hacen bien y que evidentemente también constituyen una infracción a temas sanitarios y que podrían ser sancionados por la COFEPRIS. Recordemos que en México es la instancia que autoriza estos productos y si ustedes se dan cuenta, a nivel digital, pues tengo una hermana que es endocrinóloga, que es parecida a lo que hacen los nutriólogos, con temas, con conocimientos de temas hormonales. Un endocrinólogo, un nutriólogo estudia la secundaria, la prepa, estudia nutrición y al menos estudió 4 años. Un endocrinólogo estudia, no hablo de un caso personal, medicina general, 4 años, internado y servicio, otros 2 años, estudia medicina interna de 2 a 4 años, no recuerdo, y estudia endocrinología, es decir, que una persona para poder, un endocrinólogo que te trata hormonalmente, con conocimiento hormonal y médico para el tema de tu control de peso, y de repente llega una señora que en Facebook, y ustedes me podrán confirmar o rebatir, llega una persona en Facebook que te dice, amiga, te enseño a bajar 30 kilos con estas pastillas, ¿no? Que a mí me sirvieron para bajar 30 kilos en 2 meses. ¿Dónde entregas? En la Plaza de las Américas o en el parque de la región tal o de la supermanzana tal. Entonces, si nos damos cuenta en este inocente acto comercial que se realiza a través de las redes sociales y que hoy se hace a través de muchos perfiles, sobre todo de personas convencionalmente atractivas, que te dicen, mira, yo era esta antes y ahora soy esta. Y te venden este producto sin regulación sanitaria, trastocando no solo legislación o normatividad médica, porque no tienen una autorización, así como en Estados Unidos en la FED, que es el organismo que establece, que analiza los medicamentos y los alimentos para ver si los autoriza o no. En México es la COFEPRIS. Y entonces hablábamos precisamente del Código de Comercio, hablamos de leyes de protección al consumidor, inclusive pudiéramos ser constitutivos estas personas de fraude porque están ofreciendo un resultado que probablemente no garantizan y en un acuerdo comercial se trata de que una persona ofrece algo a cambio de un pago o de lo que se llama una contraprestación de vida en términos legales, es decir, una persona me promete algo, un producto, un servicio que se supone genera ciertas consecuencias o ciertos beneficios a cambio de un dinero, a cambio de que otra cosa. Entonces, cuando no se cumple el supuesto de que esa promesa comercial se concrete en la realidad, podríamos estar hablando de dolo o mala fe. Entonces, en este ejemplo vemos cómo, si bien es cierto que esto probablemente a primera vista no está establecido en una ley específica, como decíamos, de forma sui generis, ¿no? No hay una ley de marketplace, pero bueno, sí hay una serie de disposiciones
que si bien no están contenidas en un solo ordenamiento, bueno, y aparte imagínense que yo de repente, o esa persona tome fotos de una figura famosa o tome fotos de un producto aprobado por las autoridades sanitarias y tome el antes y después, y yo tome fotos de esos resultados y los ocupe en mi publicidad. Entonces también estoy infringiendo algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la propiedad industrial. Porque esa publicidad, esos rostros de esas personas, esos diseños, esas grabaciones fueron tomadas por otras personas y son propiedad, obviamente, de otras empresas. Entonces, respondiendo al hecho de que, bueno, en ocasiones parece que no hay una legislación clara, pero la hay en términos digitales. Continuamos con... Entonces, perdón, entonces la COFEPRIS es como la supervisión que debería estar monitoreando constantemente a los medios digitales en este ejemplo que puso. No necesariamente, no establece que yo sepa medios digitales, pero sí establece mecanismos, probablemente en algún lugar diga, pero finalmente la COFEPRIS, ¿qué es lo que me consta que hace? Visita clínicas, visita a los médicos, debería monitorear a los medios digitales, pero sí monitorea ciertas publicidades en medios impresos, en donde va y de repente llega y dice, a ver, usted está ofreciendo tal y vengo a revisarlo. Aquí partimos primero de que se realice la revisión. Segundo, que no haya corrupción en ese proceso de revisión, ¿no? Que si encuentran alguna inconsistencia o falla, sea castigado con la ley. Recordarán que hace unos meses hubo un caso de una doctora de 22 años, si no me equivoco, creo que fue en Monterrey, que ofrecía lipoesculturas a 4,000 pesos. Bueno, eso no cuesta ni la hora de uso de quirófano, ni siquiera cubre el costo de un anestesiólogo. Entonces, bueno, después de este escándalo de que se muere esta chica que fue a operarse en este precio muy barato, si no me equivoco fue en Monterrey, se descubre que la clínica, bueno, no era más que una especie de estética disfrazada, que la mencionada doctora, que era una chica de 22 años, alguien muy hábil para los negocios, que obviamente nadie es doctor a los 22, que el título que ostentaba era un doctorado honoris causa en muchas de estas organizaciones que venden y que juntan a 100 personas. Tú te metes, pagas un cierto dinero para que te den un doctorado honoris causa por parte de una asociación civil X, reconociéndote, y entonces, pues en este juego del marketing digital, en estos abusos del branding personal, del branding digital, bueno, tú puedes decir que eres doctor. ¿Por qué? Porque tengo un doctor honoris causa. ¿Impartido por quién? Por alguien que fundó una asociación y que se le ocurrió dar diplomas que se llamen. Entonces, todos estos son supuestos en los que podemos estar incurriendo en una serie de infracciones a la ley de profesiones, a las leyes sanitarias, tal. Entonces, hablando de este caso específico, bueno, se descubrió cuando se murió una o dos personas, bueno, que ni era médico, ni tenía las autorizaciones, ni tenía las revisiones sanitarias. Entonces aquí falló la supervisión, que no tenía las autorizaciones para hacer este tipo de intervenciones médicas, y desde luego que el personal que estaba ahí, pues tampoco tenía los conocimientos. Era cualquier persona que se le había ocurrido hacer ciertos tratamientos que, pues bueno, ya vimos cuáles eran los resultados, y que aún hechos en establecimientos médicos por personal que se ha preparado para ello, bueno, pues también hay una serie de posibles complicaciones. Para ir cerrando, bueno, estos son muchos de los supuestos a los que ustedes como freelance o como agencia de medios digitales podrían enfrentarse. Hace poco coincidí con una persona que es de origen hispano, pero que trabaja en Las Vegas y que se dedica a promover, es una excelente vendedora, a promover una serie de productos que van desde los multiniveles, que el hecho de reclutar gente, pues le dan un porcentaje. Entonces ella reclutaba para muchos multiniveles, hacía eventos y de repente decía, pues Esteban, a ti te voy a recomendar tal.
y cuando detectaba que había gente con cierto dinero, lo referenciaba a una financiera que a mí, yo le dije, a ver, porque era algo que me interesaba, ¿cómo está el tema de tus fondos de inversión? Bueno, ni siquiera tenía un Excel, tenía por ahí apuntado y me decía, si metes $10,000 en un año, en 5 años o en 10 te van a dar $1,000,000. No cuajan las cifras, no son rendimientos. Entonces, nos referimos a un producto milagro financiero. A colación de qué viene este comentario, que si ustedes están promoviendo o si articulan una campaña o trabajan para un cliente y de repente este cliente está ofreciendo prácticamente un fraude o se ve involucrado en una situación legal, bueno, pues también es ser muy cuidadosos de no incurrir en ciertas prácticas en donde, bueno, podamos ser de ideal, pues poder ser copartícipes de una cuestión ilegal. Hablando de moral interna, hablando de ley, hablando de legislación, no incurrir, ser cómplices de una serie de conductas delictivas y desde luego, bueno, pues tener los problemas legales o los problemas de conciencia y también el descrédito como profesionales, que también es muy común cuando en ocasiones no pueden señalar con precisión a las personas que cometen estos fraudes, bueno, sí a través del hecho de las personas que configuran este tipo de anuncios o de campañas publicitarias. Entonces son cuestiones en las que tenemos que estar muy conscientes para evitar caer en estas cuestiones que como consumidores nos desagradan y desde luego como prestadores de servicio corremos el riesgo también de caer en estas situaciones, ¿no? Imagínense que son contratados por un área de medicina estética, esto que se ha puesto tan de moda del Botox, del ácido hialurónico y este tipo de tratamientos para mejorar nuestra apariencia y que algunas personas consideran que es fácil, que se trata solo de comprar la sustancia y de inyectarla en una estética y que, bueno, yo vi un post hace no mucho en la serie de venas, en la serie de nervios que están en el rostro y que si pinchan el lugar indebido, pues te están corriendo por lo menos el riesgo de paralizar la mitad del rostro. Entonces, hay muchos de estos productos a nivel sobre todo estético, de mejora de peso, de mejora de apariencia, que incumplen a todas luces con una serie de normatividades y hay que ser muy cuidadosos para pues, no trabajar para este tipo de clientes o caer en involucrarnos con este tipo de empresas. Entonces, esas son algunas de las limitaciones que cuando hablamos de la ley de imprenta, cuando hablamos de la reglamentación del artículo 6º y de algunas otras leyes, debemos ser cuidadosos por las implicaciones legales que podríamos tener en el ejercicio del marketing digital. Pues ya prácticamente estamos agotando el tiempo. Me gustaría hacer una ronda de comentarios o preguntas de cada uno de ustedes, empezando por Shandal, que siempre te cambio el acento. Sí. Bueno, pues lo último que acaba de comentar, pues sí es muy, muy importante, ¿no? Porque nosotros podemos tener o crear nuestra propia agencia de marketing, ¿no? Y saber a quién le vamos a trabajar, porque también está de por medio nuestra integridad profesional y también nuestra integridad ética y también personal, ¿no? Porque también va a ser el caso que, como menciona, promocionamos una clínica clandestina y por el desconocimiento, pues también nosotros podemos vernos implicados como parte de, ¿no? de esta mala organización, ¿no? Entonces sí es tener en cuenta a quién estamos trabajando, ¿no? Investigar un poquito si es legal legal el comercio, si no están manejando no sé, otra vez lavado de dinero, nada más está nombre, o sea, ver la razón social que esté bien, todos los lineamientos entre la ley del comercio y todas estas leyes federales que nos pasó usted para ver
si voy a arriesgar mi empresa y aparte pues, todos mis colaboradores, ¿no? Entonces sí es un tema súper delicado, muy, muy importante, ¿no? Que a veces por tener o acaparar, no sé, más clientes, desconocemos esa parte, ¿no? Así es totalmente, y que a veces decimos, pues, ¿cuál legislación? Como decíamos, no hay una ley de Facebook, ¿no? Si acaso políticas, que ya también hablaremos de las disposiciones de cada una de las plataformas, aplicaciones que aplican y que de alguna manera también forman parte de la legislación en medios digitales. Y bueno, recordemos, acotando tu comentario, que hay peritajes digitales, que hay forma de detectar la dirección IP. Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones se van contra la persona que les contactó o con la persona que es posible rastrear. Imaginemos, te contactan a través de mailing o a través de redes sociales, tú administras, le pasas ese control para el seguimiento telefónico, y a lo mejor un celular pues es más fácil de descartar o de desactivar, pero la dirección IP pues es todavía más efectiva porque te rastrea hasta el domicilio o al dispositivo electrónico, no solo físicamente en dónde estás, sino a nombre de quién está ese contrato en esa oficina o en esa casa, y bueno, pues hay consecuencias jurídicas. Y bueno, ya no digamos en la serie de productos financieros que hoy se ofrecen, como criptomonedas, como préstamos. Hay una serie de hoy de actividades comerciales en las redes, en los medios digitales, no solo las redes, que bueno, son susceptibles de caer en infracciones a la ley. Gracias. Esteban, comentarios finales o preguntas. Bueno, profe, con respecto a lo que hemos visto en esta clase, bueno, hay leyes o reglas que todavía están desde hace mucho tiempo y no se le ha dado un seguimiento, ¿no? Posteriormente a esto conlleva de que, con lo que acaba de decir, tenemos que estar muy atentos a con quién, cuándo y dónde vamos a trabajar. Por el ejemplo que acaba de dar usted de las medicinas, y hubo un caso de esta señora que murió en un quirófano que era clandestino por una publicación tal vez que vio en redes sociales de ofertas. Entonces ahí, bueno, creo que entraría estas leyes y hacer responsable a las personas correspondientes, pues, igual a la persona que hizo esta oferta o esta publicación, ¿no? Entonces podemos ver que sí es importante saber todos estos puntos. ¿Por qué? Porque hace que se haga un buen trabajo y corramos menos riesgos respecto a algunas reglas y leyes que se están rigiendo. Así es que en ocasiones a lo mejor no las conocemos, pero que el sentido común nos puede avisar de que a lo mejor estamos haciendo algo que no es correcto, y que algunas personas dicen no pasa nada porque es en redes, no pasa nada porque no te detectan, y sí somos detectables. Es que creo que hay un dicho que dice que no saber no te hace parte de este delito, ¿no? Porque pues Y el todo ahorita... cumplimiento de la ley. Exacto, No te exime de su cumplimiento. Que exacto. recordemos, desde Abu Dhabi existía ese principio expresado en otras palabras, ¿no? Es decir, aquí está, y precisamente por eso lo hacen de esa forma tan pública, de ver, aquí está y ahí dice. Aquí Ahí no está hay... escrito. Sí, ahí está escrito, y no hay de que, incluso algo así dice, no hay de que no la conozcas. Y si no la conoces es porque no quieres, porque se presentaba en las plazas públicas. Gracias, Esteban. Abraham. Sí, pues igual muy interesante todo el tema y también conocer las instancias. Por ejemplo, en el caso de Cofepris, por ejemplo, muchos de nosotros, digamos, ¿no? Como ejemplo, Ronald o Esteban, Cofepris, por ejemplo, pues en Ronald, pues todas las albercas las rige y Cofepris lo que es la encargada de regular que las albercas estén limpias, que tengan su funcionamiento sanitario limpio. Ellos se pueden encargar de sancionar tanto hoteles o lugares donde el agua está mal, ¿no? Productos O esté químicos. turbia, que no esté en proceso, esto es Cofepris, o también Esteban, pues en la comida, también que esté de dónde viene el agua. O sea, pues, es bueno saber, digamos, las instancias y también, pues, conocer un poquito de las leyes para que pues, igual no te sorprendan, ¿no?
y siempre tratar de conocer un poquito, pues, quién es el, digamos, en tu caso, pues por eso también cuando tramitas o estás en regla o tienes todo en orden, pues solamente para abrir tu o constituir tu empresa, pues te piden todos sus reglamentos para que tú puedas aperturar, porque pues igual ellos se encargan al gobierno de que tú estés también en regla, entonces es como un filtro. Entonces realmente pues es importante en caso de vender bebidas o comida o en casos así de donde intervienen terceros, pues siempre es pues para eso está también el gobierno, ¿no? Para regular que pues no incurramos en un delito. Así es, así es. Hace unos días platicando con un amigo abogado, estábamos hablando de este tema y sobre la firma de documentos, ¿no? Que antes pensábamos que, pues porque ponemos un JPG de nuestra firma, con eso ya firmamos y a veces pensamos que no es legal o que sacamos una tarjeta. Hoy hay muchas fintech o fintech, según como se quiera pronunciar, según el país, y que, bueno, no son otra cosa que instituciones financieras digitales o las tecnologías de la información aplicadas a las finanzas. Entonces, hoy hay muchos bancos que no tienen oficinas físicas, que tú bajas una aplicación y puedes invertir o puedes tener una tarjeta o solicitar una tarjeta de crédito y con ello te dan una serie de servicios sin que exista una entidad. Y muchos piensan que por el hecho de no firmar un contrato pueden sacar una tarjeta o por el hecho de invertir no tienen certeza, pero el hecho de decir sí acepto o el hecho de firmar digitalmente algunos de estos productos, bueno, pues hace que ya tengan una validez legal. Entonces es muy importante porque incluso ya existe lo que se llama una ley de firmas, en donde en algunos casos otorgas el acceso a tu fiel, y o sea, a tu clave del SAR, y eso se considera una firma, o también el hecho de decir estás firmando y no solo en estas pantallas que a veces nos piden para poner ahí un garabato con nuestro dedo o con un lápiz digital, sino que, bueno, ya existe con una denominada Ley Federal de Firmas y también una norma oficial mexicana que es la 051, que habla sobre este tema de las firmas digitales. Entonces, bueno, hay una serie de temas que iremos viendo en las últimas 2 sesiones y que forman parte de este esfuerzo por reglamentar. Estas son algunas de las leyes. Les pido que para que avancemos podamos leerlas. Bueno, era la actividad para esta segunda sesión. Las comentaremos en la tercera sesión junto con otras en esta forma muy ágil, pero es importante que les den una leída para si hay cosas que les parecen relevantes o desean preguntar, lo hagan y así podamos hacer más productiva, porque no tienen idea de la cantidad de leyes que se aplican a las cuestiones digitales y lo vamos a ver la tercera y la cuarta sesión de todas estas leyes aplicables en parte, en algunos articulados, en algunos supuestos que se aplican a los medios digitales. Ronald, gracias Abraham. Ronald. Profe, por lo menos en mi caso, pues me genera un tanto de como de duda o de darle más atención al hecho de que por lo menos nosotros, yo tengo una agencia, bueno, tenía hasta diciembre una agencia de marketing que entrábamos a los condominios donde tenemos servicios, tomábamos fotos, a los hoteles de los servicios que tenemos tomábamos fotos y utilizamos esas imágenes del hotel o del condominio. Pero a mí nunca me dijo nadie nada de que eso podía ser o no ser. Yo siempre tuve cuidado, sobre todo con los más elegantes, más de lujo, de no sacar las imágenes, porque es como la vida privada o donde vive X y eso. Y ahorita pues dije yo, ¿sabes? Si yo estoy cometiendo algún error sin saber de que esas imágenes pues están siendo usadas y realmente con lo que vi de las leyes, pues todo eso está regulado, ¿no? El uso de imágenes de una propiedad privada donde yo ni siquiera vivo, ¿no? Así es. Entonces me parece por demás interesante saber un poquito más, ahondar en ese tema, porque
yo no dejé de publicar, pero debo cambiar la forma de trabajar, porque no puedo seguir haciendo uso de imágenes que no son ni siquiera vivo en ese lugar. Entonces, no es lo correcto, pero nadie tampoco te asesora, ¿no? O te dice, oye, mira, no puedes hacer uso de esto, de esto, de aquello. Era como yo tenía tratado de no sacar más sino la alberca o imágenes, pero igual decía el nombre abajo, o sea, dice condominio tal. Pero usted sabe que la alberca es de ahí, ¿no? Pero bueno, no sé, lo cierto es que bueno, me generó un poco de suspicacia el tema y es importante pues conocer todo esto porque si queremos ya de manera personal en trabajar en nuestra empresa o hacer publicidad de lo que hacemos, pues hay que tener cuidado, ¿no? Sí, probablemente nunca haya problema en estos casos, pero si un día hay, entonces pues siempre es importante tener ahí un documento. Puede ser una estrategia de, oye, mucha gente se vería de, a ver, ¿por qué te voy a firmar? En ocasiones puede ofrecerse algún tipo de cortesía, ¿no? Que difícilmente te niegas de, oye, te voy a poner este producto adicional y por ahí fírmame tal, ¿no? Entonces, hay muchas personas que de forma ambigua hacen uso de esto, pero que en la medida en que más formal hacemos las cosas, estamos porque no sabes cuándo te vaya a tocar un administrador que, como decimos en México, se le vaya a brincar sus cabras, es decir, se vaya a enojar o molestar y un buen día amaneció enojado y diga, ¿y por qué ponen ahí las imágenes? ¿O por qué salen mis placas? ¿O por qué sale el rostro de mi pareja o de mi familia? Entonces son cosas que hay que ser muy cuidadosos cuando tomamos imágenes y cuando las utilizamos, que, insisto, o que puntualizo, nos ayudan con el hecho de decir, tantas empresas o tales lugares están confiando en nosotros y que mucha gente como referencia dice, ah, bueno, si los contrata fulanos o si los contratan varios son porque son buenos, pero que tenemos que conciliar ese hecho con pues tener ese cierto respaldo para que si un día alguien nos cuestiona, podamos decir, aquí tengo la autorización. Entonces, también hay muchas formas inteligentes de hacerlo. Puede ser en la misma hoja de servicio, en donde a lo mejor en un apartado pongas en letra pequeña o al reverso como muchos, autorizo tanto el uso de datos personales y en otro enunciado autorizo para el uso de efectos publicitarios o me autorizan, o es decir, a quien lo firme, diga autorizo que entre a tales horas, autorizo que se tomen imágenes de antes y después, o que se haga referencia a los resultados o imágenes o testimonios del trabajo que se realice. Entonces, no necesariamente tienes que hacer un documento, sería lo ideal, pero en ocasiones, digo, si a ustedes se los presentan, van a decir, ¿y yo por qué? ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿A qué me comprometo? Pero muchas empresas las incluyen y lo que autorizamos en las aplicaciones, en las plataformas, pues van en la letra chiquita, pero no nos damos tiempo de leer todo. Deberíamos de leer y decir, déjame lo leo y te lo firmo cuando lo lea, ¿no? Cuando tenga oportunidad, pero como es una hoja oficio al reverso, y al frente generalmente tenemos nombre, fecha, cotización y atrás viene un montón de cositas. A veces ni nos damos cuenta que firmamos. Entonces, bueno, también hay estrategias cumpliendo la ley y la buena fe que podemos hacer para que el cliente no se ponga a la defensiva, ¿no? O no piense que nos está dando una deferencia o piense que nos está dando algo por lo cual nos va a pedir un descuento o nos va a pedir algo adicional o nos va a decir, pero ¿para qué quieres nuestras fotos? Recordemos que la cultura latinoamericana pues es un tanto así. Pues Listo. bueno, Jorge, bueno, creo que ya se fue. Pues estamos en contacto. Profe, Sí. creo que había entrado la maestra Alejandra y se salió. Ah, sí, entró y se salió. Entró la Müller. Ajá, ya vio que hicimos la tarea y todos bien derechitos. Ya pueden relajarse. Es broma. Como los alemanes, ¿no? Entró Müller. Entró Müller, sí tiene un apellido. Tiene razón, no me había cuenta que es un apellido alemán. Pues les agradezco. Nos vemos la próxima
la próxima semana. Más tarde subo la grabación en la plataforma de la forma acostumbrada y más tarde también subo material, sobre todo de lectura, que es en este caso, y bueno, probablemente algún mapa mental. Yo entré a EVA y en EVA no hay nada todavía no se ha dado de alta la clase. Bueno, perdón, la materia. ¿A poco? Sí, todavía no está dado de alta. No. Ni siquiera está el rubro de la materia. No me digan. Entonces, he estado engañado. A ver, les comparto pantalla. A ver. Oigan, qué bueno que me lo dicen, hay que mencionarlo. Pero qué bueno que se los compartí en... Entonces, falta ahí algo que es una cuestión de programación. Porque miren, aquí les comparto. En mi tablero tengo ahí principios. Ah, ¿qué creen? Ahí dice quinta generación. Como la sexta. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de hecho cuando se impartió esta ni existía. Bueno, o no tenía conocimiento de la plataforma. Fue totalmente presencial y creo que todavía no. Yo creo que yo quiero pensar que se refieren a la sexta, pero que es un problema o una cuestión de programación, porque aquí tenemos los recursos, pero bueno, qué bueno que tenemos la vía alterna. Vean, ahí está la primera clase. Dinero, y entonces, bueno, pues imagínense, por eso hay de todo. Pero aquí no es hijas de las ciudades. Bueno, ahí está la primera clase. Y aunque debe ser esta una cuestión de configuración también de la plataforma, por eso también lo compartí en el grupo de WhatsApp, los documentos, pero qué bueno que me dicen también para compartirles el link por la página de la primera y también de esta segunda clase en el grupo de WhatsApp. Y qué bueno que me lo mencionaron. Hay que también lo comentamos con la maestra Müller para que nos haga favor de canalizar el tema del acceso a la plataforma. Y bueno, entonces yo les subo las actividades también en el grupo de WhatsApp, en tanto se arregla lo de la plataforma. Les deseo un excelente sábado. Está medio nublado, disfruten el día y bueno, espero que el lunes descansen hoy y mañana y que el lunes ya revisen los documentos que hay que leer y las tareas que vamos a dejar o las actividades que vamos a dejar para la próxima semana. ¿Eso lo va a indicar el lunes, profe? ¿Qué tarea vamos a hacer? Eso se lo subo en el transcurso. Bueno, si quieren adelantar hoy y adelantar el domingo, a rato lo hago en el transcurso de este fin de semana. Más bien